Diálogos de Bisturí. Un espacio de podcasts de actualidad en patología quirúrgica para estudiantes de medicina. Creado en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Valencia, con la colaboración de estudiantes y de cirujanos de prestigio en las diferentes áreas de la especialidad. Buenos días, me llamo Shijia, estudiante sexto de Medicina de la Universidad de Valencia. En el podcast de hoy estamos con la doctora Elena Muñoz Forner. La doctora Elena Muñoz Forner es licenciada y doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia y realizó la especialidad de Cirugía General y del Aparato Digestivo en el Hospital Clínico de Valencia, donde trabaja actualmente como cirujana de la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática. Es además profesora titular asociada del Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. Vamos a hablar hoy sobre la patología de la vesícula biliar, concretamente de la colelitiasis y la colecistitis aguda. La vesícula biliar es una víscera hueca situada en el hipocondrio derecho junto al hígado. Su principal función es la de almacenar bilis que llega a través de los conductos hepático y cístico para concentrarla y expulsarla posteriormente al duodeno a través del conducto colédoco. La colelitiasis se define como la presencia de cálculos en el interior de la vesícula biliar y la colecistitis consiste en la inflamación de la misma. La litiasis biliar es una de las patologías digestivas más frecuentes y la colecistitis aguda supone un 20 o 30% de todas las consultas por abdomen agudo en España. Ahora, doctora Muñoz, ¿cómo se forman los cálculos biliares? La vesícula recoge la bilis secretada por el hígado. La bilis hepática está formada por una suspensión de micelas de lecitina, colesterol y bilirrubina. Una elevada proporción de la población tiene una concentración anómala de uno de sus componentes, favoreciendo así la formación de litiasis. Los cálculos biliares pueden tener diferente composición. Los más frecuentes son los de colesterol, el 85%, y se forman por la presencia de bilis sobresaturada con colesterol que precipita en forma de microcristales sólidos que se agregan y crecen gracias al efecto fijador de la mucina. Otros tipos de cálculos más infrecuentes son los de pigmento negro, formados por bilirrubinato de calcio y sales de calcio inorgánicas, que son pequeños y duros, y los cálculos de pigmentos marrones, que son blandos, ricos en grasas y formados por bilirrubinato y ácidos grasos. Estos cálculos se forman durante las infecciones, la inflamación y la infestación por parásitos. ¿Y qué clínica de la colelitiasis y cómo se puede diagnosticar? El método diagnóstico de elección de la colelitiasis es la ecografía abdominal. En cuanto a la clínica, es verdad que hasta un 50% de los cálculos vesiculares permanecen asintomáticos. En función de la clínica, podemos encontrar pacientes asintomáticos en los que se ha diagnosticado de forma incidental al realizar al paciente una ecografía abdominal por otro motivo. Un porcentaje de los pacientes con colelitiasis desarrollarán síntomas. Lo más frecuente es que presenten un cólico hepático. La manifestación clínica más frecuente de la litiasis vesicular es el dolor abdominal. Este suele presentarse hasta en un 80% de las veces. El paciente refiere dolor abdominal, sobre todo después de las comidas, localizado en epigastrio e hipocondrio derecho, a veces irradiado a espalda y asociado generalmente a náuseas y vómitos. Es un dolor autolimitado, de unas horas de duración y que cede con analgesia. Hay pacientes, en cambio, que presentan manifestaciones atípicas, como flatulencia, dispepsia y cambio en el ritmo intestinal, ardor y pirosis o reflujo gastroesofágico. Esto es lo que se llama dispepsia biliar. También hay un grupo de pacientes con cálculos en la vesícula que debutan directamente con manifestaciones clínicas relacionadas con las complicaciones por esas litiasis, como dolor abdominal con fiebre ictericia, y desarrollan una colecistitis, una colangitis o una pancreatitis aguda. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Y la cirugía estaría indicada en todos los casos? ¿Y de qué depende que el manejo sea médico o quirúrgico? La cirugía no está indicada en todos los casos de pacientes con colelitiasis. En pacientes con colelitiasis, el tratamiento depende de la presencia o no de síntomas, así como del tipo de síntomas que presenten.
La colecistectomía laparoscópica está indicada en caso de colelitiasis sintomática, pacientes con cólicos biliares, y en caso de que haya presentado complicaciones por esas litiasis, como puede ser una colecistitis, una pancreatitis o una coledocolitiasis y o colangitis, y también en casos seleccionados de colelitiasis asintomática, como puede ser pacientes en espera de trasplante, pacientes obesos que se van a someter a un bypass gástrico, aunque estas indicaciones están hoy en día en discusión. En pacientes con alto riesgo quirúrgico, pacientes de edad muy avanzada y o pluripatológicos, siempre se intenta realizar un manejo conservador. Hay que incidir en llevar una dieta de protección hepatobiliar baja en fritos y grasas. ¿Cuáles son las posibles complicaciones que puede desarrollar un paciente con colelitiasis? Aproximadamente un 10% de los pacientes con colelitiasis desarrollarán o debutarán con una colecistitis aguda. Ocurre con más frecuencia en mujeres mayores de 40 años, multíparas y pacientes obesos. El paso de los cálculos a la vía biliar provocará una coledocolitiasis. Cuando el cálculo obstruye la vía biliar, provoca una colestasis y una infección de la bilis causando una colangitis, que es una infección muy grave de las vías biliares. Si obstruye ese cálculo el conducto pancreático, dará lugar a una pancreatitis aguda. También puede formarse una fístula, colecisto duodenal con posterior iliobiliar o el síndrome de Mirici por una fístula colecisto coledocal, aunque estas dos últimas complicaciones son mucho menos frecuentes. Entonces, la colecistitis aguda es la complicación más frecuente de la colelitiasis. ¿Cuál es su mecanismo de acción? La colecistitis aguda se desencadena de forma secundaria a la impactación de un cálculo en el conducto cístico que impide el vaciado vesicular. El proceso inflamatorio es inicialmente aséptico, invirtiéndose el mecanismo fisiológico de reabsorción de agua, con lo que se incrementa la presión intravesicular. Este incremento dificulta el retorno venoso y el aporte arterial, favoreciendo la isquemia. Si el proceso no evoluciona, se produce una hidropesía vesicular de contenido transparente por la reabsorción de los pigmentos biliares y por la secreción intravesicular de agua y moco. La contaminación del contenido provocará empiema vesicular. Si la distensión progresa con compromiso de la viabilidad de la pared o se produce una sobreinfección del contenido vesicular, el proceso puede evolucionar a gangrena, perforación y coleperitoneo. Sabemos que hasta un 95% de las colecistitis son litiásicas. ¿Cuál sería la etiología de las colecistitis Sabemos que hasta un 95% de las colecistitis son litiásicas. ¿Cuál es la etiología de las colecistitis alitiásicas? Efectivamente, la inmensa mayoría de las colecistitis agudas, en torno a un 90%, son por litiasis, mientras que existe un pequeño porcentaje de colecistitis, entre el 5 y 10%, que son las colecistitis alitiásicas. Esta forma clínica se presenta de forma mayoritaria en pacientes en estado crítico, tales como grandes quemados, shock séptico, politraumatizados, etc. La fisiopatología suele ser secundaria a cambios isquémicos. También puede darse en pacientes con nutrición parenteral total prolongada. Las colecistitis alitiásicas se asocian a mayor incidencia de formas complicadas, colecistitis gangrenosas, perforadas o enfisematosas, y cursan con una mortalidad elevada, hasta un 40% en algunas series de la literatura. ¿Cuál es la clínica de la colecistitis? El paciente con una colecistitis suele referir dolor continuo en el hipocondrio derecho, fiebre, náuseas y vómitos. Al realizar la exploración abdominal, este presenta dolor y defensa en hipocondrio derecho con un signo de Murphy positivo, que es la interrupción de la inspiración forzada al presionar la vesícula, palpando el reborde costal derecho. En la analítica solemos encontrar una leucocitosis con neutrofilia con elevación de la PCR y puede existir un ligero aumento de la bilirrubina, a expensas de la directa por compresión externa de la vía biliar por la inflamación. Al realizarle una ecografía abdominal,
se evidencia una inflamación de la pared vesicular con el signo del doble carril. ¿Qué complicaciones puede haber? Entre las complicaciones que puede haber podemos encontrar una colecistitis flemonosa, es decir, una simple inflamación de la pared vesicular, pero también puede evolucionar a formas más graves como son una colecistitis gangrenosa, se suele ver gas en la pared de la vesícula, o una colecistitis perforada contenida con una colección perivesicular, o bien una colecistitis perforada con una peritonitis difusa dando lugar a un coleperitoneo. Además, debido a la colecistitis por colelitiasis puede desarrollarse una fístula colecisto-coledocal denominada síndrome de Mirici y también una fístula colecisto-duodenal y pasar la litiasis al duodeno y producir una obstrucción duodenal con la consiguiente dilatación gástrica, el denominado síndrome de Bouveret, o bien puede desplazarse esa litiasis que ha pasado a duodeno hasta el ilion terminal, donde se queda enclavada, produciendo una obstrucción intestinal que es el llamado ilio biliar. ¿El tratamiento de la colecistitis es siempre quirúrgico? ¿Qué alternativas tenemos para los pacientes inoperables? El tratamiento de las colecistitis agudas es quirúrgico, recomendándose una colecistectomía laparoscópica, aunque hay veces que debido a la inflamación, si hay gran plastrón inflamatorio, hay que convertir a vía abierta. El tratamiento médico se instaurará solo cuando el diagnóstico haya sido tardío, tenga un gran plastrón local o se trate de un paciente con riesgo quirúrgico elevado. El tratamiento médico consistirá en dieta absoluta, sueroterapia, analgesia y antibioterapia endovenosa. Si el paciente no evoluciona favorablemente con el tratamiento médico, hay una alternativa a la cirugía en estos pacientes en los que se ha desestimado la cirugía, que es la colecistostomía percutánea realizada por los radiólogos intervencionistas. Si el paciente es quirúrgico, ¿de qué depende que la colecistectomía sea abierta o laparoscópica? En principio, siempre que se pueda, lo indicado es realizar una colecistectomía laparoscópica, aunque hay determinadas circunstancias en las que no se logra terminar por vía laparoscópica y hay que convertir o directamente se inicia por vía abierta. Por laparotomía generalmente se realiza una incisión subcostal derecha. Suele tratarse de pacientes en los que ya existe una cirugía abdominal previa, generalmente una cirugía mayor supramesocólica, y tienen un gran síndrome adherencial. También cuando existe un gran plastrón inflamatorio y no nos deja disecar bien el ilio o coger y manipular bien la vesícula biliar, o cuando existe una fístula colecisto-digestiva o se sospecha una neoplasia de vesícula. La decisión de conversión electiva a laparotomía debe realizarla el cirujano que esté operando al paciente. Hasta aquí todas las preguntas. Muchas gracias, doctora Muñoz, y ha sido un placer tenerla. Muchas gracias, Igia, por la entrevista y ha sido un placer poder repasar el tema de la colelitiasis contigo, que como he dicho es una patología muy frecuente, sobre todo en mujeres multíparas a partir de los 40 años y en pacientes obesos, que la mayoría de los cálculos son de colesterol. La clínica más frecuente es el cólico hepático y puede dar múltiples complicaciones, siendo la más frecuente de ellas la colecistitis aguda, causa muy frecuente de consulta en urgencias. El diagnóstico de elección es por ecografía abdominal y el tratamiento tanto de la colelitiasis sintomática como de la colecistitis aguda es el tratamiento quirúrgico, preferiblemente la colecistectomía laparoscópica. Muchas gracias. A usted. Podcast realizado con la colaboración de Fresenius.